lo que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la doble antiagregación en la persona mayor con patologías coronarias. ¿Ya? ¿En qué sentido decidimos abordar este tema? En realidad en que no pocas veces los médicos, cardiólogos específicamente, se ven enfrentados a la duda de antiagregar, doble antiagregar, hacer doble antiagregación más anticoagulación o no en pacientes mayores. Y desde ya hace un tiempo a esta parte han empezado a pedir apoyo también a lo que significa la herramienta nuestra, que es la evaluación geriátrica integral, para poder tomar una decisión de conjunto, finalmente, ¿ya? Hay varias dudas al respecto, hay varios mitos también al respecto, entonces la idea es tratar de ver qué es lo más objetivo que existe. Mi paciente se cae, ¿cuántas caídas tiene que tener para que yo decida suspender o no suspender terapias que potencialmente, por otro lado, al hacer el análisis riesgo-beneficio, finalmente le salvan la vida a mi paciente? ¿Ya? Este no es un tema fácil, es un tema complejo, probablemente no salgamos con todas las respuestas de esta presentación, sino más bien con hartas dudas, que la idea es esa en general, para tratar de motivarlos incluso a ustedes a que realicemos investigación acerca de esto. El conocimiento se crea a base de la investigación científica, por lo tanto, mientras más nosotros queramos en nuestro país abordar este tipo de temáticas desde la perspectiva de la investigación, mejor todavía para nuestros pacientes. ¿Ya? Les recuerdo que las preguntas las vamos a responder al final, así que las hemos estado revisando. Y también las personas que han ido levantando la mano, también les vamos a dar la posibilidad de hablar, digamos, hacia el final de las exposiciones. Y además, para quienes han preguntado, estas exposiciones están siendo grabadas, por lo tanto, efectivamente van a ser enviadas para quienes han participado de las charlas del día de hoy. ¿Qué ruta vamos a seguir? Vamos a ver cómo individualizar a una persona mayor, recordando que no existe un adulto mayor igual a otro en el fondo. Vamos a tratar de visualizar un poquito, recordar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, si es que hay alguna diferencia o no con nuestro grupo etario, algunos conceptos de síndrome coronario agudo y su diagnóstico diferencial, pero más bien enfocado hacia la persona mayor y qué diferencias pudiese haber en el fondo en esto. El análisis del riesgo hemorrágico versus el riesgo isquémico, que es finalmente lo que nos va a llevar a la toma de decisión de cuándo dar, cuándo no dar esta doble antiagregación y por cuánto tiempo tener que darla. Existen ensayos clínicos que dicen estos ensayos clínicos que tanto consideran a las personas mayores, la terapia farmacológica en las patologías coronarias y la terapia no farmacológica, que sí hay que abordar también en las patologías coronarias en nuestras personas mayores, la doble antiagregación plaquetaria y qué consideraciones tenemos que tener en relación a que nuestros adultos mayores también tienen algunos cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que van a ir a afectar a todo tipo de medicamentos que nosotros podamos utilizar, la duración de estas en el fondo y las consideraciones o las diferencias finales que podamos abordar o concluir. Esta es la herramienta que nosotros como geriatras utilizamos, es nuestra gran herramienta y nuestra piedra angular de apoyo, que es la que nos permite evaluar o diferenciar en el fondo a quién es la persona con la que estamos en este momento al frente, ¿ya? Recordando que lo que les mencioné al inicio es que no existe una persona mayor igual a otra, son todos distintos, por lo tanto todos pueden reaccionar de manera distinta a distintos tratamientos, y eso es importante que nosotros se los mencionemos en la consulta. No pocas veces llegan familiares, a veces incluso molestos porque alguien les ha indicado algún tipo de tratamiento que, si uno lo mira en la bibliografía, está bien indicado, pero ha tenido algún tipo de reacción adversa. Entonces nuestro rol es el tratar de explicarle que efectivamente las reacciones adversas existen, son probables y que nosotros no podemos predecir el 100%, pero lo que sí podemos hacer es enseñarle a esa familia y a esa persona el cómo estar atento y a qué tenemos que estar atentos, ¿ya? Y eso también es importante de visualizar y de trabajar, ¿ya? También es relevante de conocer que dentro de esta herramienta nosotros trabajamos sobre varias dimensiones. Dentro de esa está la dimensión clínica, la dimensión social, la dimensión funcional y la dimensión de la salud mental. En el área de la salud mental, nosotros lo que vemos es finalmente lo que vemos acá, que es la esfera cognitiva, la esfera anímica,
y también algunos trastornos potencialmente de la conducta y dentro de ellos el delirium específicamente, como una condición aguda del paciente que puede ser recuperada completamente, que es fluctuante y que en general puede estarla causando algún cuadro tan simple como un resfrío común, pero también lo puede estar causando algún cuadro de etiología, por ejemplo, coronaria, y que no tenga otro síntoma en ese momento. Hay que recordar que nosotros estamos tratando de diagnosticar pacientes a veces con patologías como el trastorno neurocognitivo mayor, moderado a avanzado, antiguamente llamado las demencias, ¿ya? Y muchas veces un paciente con demencia no es capaz de decirme, doctora, me duele y dónde me duele específicamente, ¿ya? Dentro de la esfera social, también nosotros tenemos que ver la red de apoyo formal e informal con la que contamos con nuestro paciente. ¿Por qué tenemos que visualizar esta red de apoyo? Porque nosotros vamos a dejar tratamientos y son tratamientos que pueden afectar en el fondo su continuidad, el que el paciente tenga quien se los otorgue muchas veces cuando esta esfera de acá abajo está alterada, porque tenemos que saber qué recursos económicos tiene, porque tenemos medicamentos de distintos valores, de distintos costos, ¿ya? A veces podemos querer dejar el mejor de los medicamentos con más nivel de evidencia, pero simplemente mi paciente va a tomarlo un mes, 2 meses, y después incluso sin decirme a mí como médico, lo va a suspender porque no tiene el recurso económico como para poder costear lo que significa la continuidad de la terapia. Entonces nosotros tenemos que tener esto en consideración para dejar terapias que sean capaces de ser sostenidas en el tiempo, ¿ya? Desde la esfera clínica propiamente tal, nosotros no vemos solamente las comorbilidades del paciente, las enfermedades que pueda tener, hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares, cardiopatías coronarias, sino que también nosotros tenemos que ver lo que está destacado acá, que son los llamados síndromes geriátricos. ¿Qué es un síndrome geriátrico? Un síndrome es lo que la definición semiológica que aprendemos todos en la Escuela de Medicina desde tercer año dice, que es un conjunto de signos y síntomas. Pero en este contexto es un conjunto de signos y síntomas que son más frecuentes de aparecer a la edad de adulto mayor y que nosotros tenemos el rol como equipo de salud, ni siquiera como médicos especialistas, ni como geriatras, ni como médicos generales, ni como médicos de distintas áreas, sino que como equipo de salud integrado, el detectarlos precozmente. Mientras más precoz yo detecte un síndrome geriátrico, más posibilidades tengo de poder detenerlo a tiempo o incluso reversarlo o evitar eventualmente que esto progrese en forma negativa. ¿Por qué es importante? Porque hay varios de estos síndromes geriátricos que van a ir a dar un pronóstico más negativo o tórpido a la evolución que mi paciente pueda tener en patologías del área que estamos trabajando ahora, como es la patología cardiovascular. Y uno de esos síndromes geriátricos importantes va a ser lo que va a abordar el doctor Baquedano, que es el área de la patología neurocognitiva. Y por último, pero no por eso menos importante, sino que vamos a ver en esta presentación que es bastante importante, y ya vieron en la presentación también de la doctora Valenzuela que es muy importante, el rol de la funcionalidad, ¿ya? Nosotros vemos la independencia que tenga nuestro paciente, tanto para las actividades básicas como instrumentales, como avanzadas de la vida diaria, y es así entonces que este esquema que yo les muestro acá pasa a ser la herramienta central con la que nosotros trabajamos y nuestro equipo de salud trabaja a la hora de enfrentarse a una persona mayor, ¿ya? Hablamos de la comorbilidad en la presentación anterior. Entonces, ¿a qué nos referimos con comorbilidad? Dentro de la comorbilidad, una de las escalas importantes que nosotros ocupamos y que está validada para su uso es la cardiopatía coronaria, que es una de las indicaciones de la doble antiagregación en la persona mayor, es el índice de Charlson, que es una escala que está validada, que mide varias patologías, como ustedes ven hacia acá, donde estoy señalando con el puntero,
que son enfermedades que si ustedes las miran son muy frecuentes de aparecer en nuestras personas mayores. Dentro de esa está la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la patología pulmonar crónica, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades del área oncológica, los tumores metastásicos en el fondo, enfermedades infectocontagiosas como el VIH, que es considerada una enfermedad inflamatoria, que también va a ir a afectar varios órganos de nuestro cuerpo en el fondo, enfermedades del área gastroenterológica, neurológica, etc. Y cada uno de ellos, como tiene una carga de enfermedad distinta, se le asigna un puntaje distinto según el grado de afectación que tenga a nuestra persona mayor. En cardiopatía coronaria hay varios estudios que han ido saliendo, uno de ellos es el que les estoy mostrando, que salió publicado el año 2019, recientemente en el fondo, y que nos permite evaluar la esperanza de sobrevida a 10 años y a 3 años en el fondo, dependiendo de algunas comorbilidades, pero lo que pretendía esto era tratar de ver cuál de todas estas era en definitiva la que más incidencia tenía o la que más afectaba a las personas y sobre las que más nosotros teníamos que tratar de enfocar nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Porque tal como le dijo la doctora, cuando nosotros estamos frente a una consulta, muchas veces tenemos con suerte 15 minutos para poder evaluar a un paciente. Nosotros mismos que somos geriatras tenemos 30 minutos para evaluar a un paciente. Entonces, la posibilidad real y certera de que apliquemos escala tras escala y con tanto nivel de detalle no es fácil, ¿ya? Incluso no es fácil para nosotros que llevamos muchos años aplicándolas, menos va a ser fácil para quienes no tengan la experiencia de aplicarlas en forma más bien ya permanente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles de esas son las que se vieron acá que afectaban más? La anemia, la enfermedad renal crónica, la diabetes, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica y la enfermedad pulmonar crónica, ¿ya? O sea, estas son las 6 patologías a las que nosotros más atención le tenemos que poner. Pero la fragilidad, entonces, ¿cómo nos va a afectar la fragilidad en este contexto? La fragilidad, la doctora ya mencionó varias escalas, dentro de ellas la que les estoy mencionando, no se las voy a repetir porque ella ya les explicó en el fondo, pero esta es muy importante de considerar porque es una de las que tiene valor considerado y validez científica demostrada en patología coronaria, dividiendo a mi paciente en paciente frágil, prefrágil y paciente robusto. Y la escala clínica de fragilidad también, que la doctora también se las presentó en el fondo, que también ha demostrado ya tener algún grado de rol importante en pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que están cursando con un síndrome coronario agudo. Hay que recordar que las escalas de fragilidad son varias, tal cual les mostró la doctora, y hay algunas que implican que yo le pida a mi paciente realizar algunos movimientos, levantarse de una silla, caminar, evaluar la velocidad de marcha. Y, por ejemplo, si yo estoy frente a un cuadro agudo de infarto, yo no puedo pedirle a mi paciente que haga eso porque lo estoy exponiendo más. Entonces, ¿qué es lo que yo sí tengo que realizar en ese contexto? Yo tengo que aplicar escalas que sean de fácil aplicación, pero que no impliquen que el paciente tenga que realizar algo más, ¿ya? Y generalmente lo que más me va a ayudar es el poder aplicarlas, pero en un contexto en que el paciente esté en su condición basal. ¿Y a qué definimos en su condición basal? Al menos 2 semanas antes de la condición aguda que esté ocurriendo en este momento. ¿Ya? Esta diapositiva que yo les traigo a colación es importante porque muchas veces, según lo que yo les mencionaba, tenemos todavía conductas en que a veces por la edad solamente del paciente dejamos fuera como candidato ideal a nuestro paciente de algunas terapias. Y es importante recordar la ética, ¿ya? La ética habla de que nosotros tenemos que
respetar principios tan básicos como la integridad, la autonomía, la justicia, la beneficencia, la no maleficencia, y en el fondo el tratar de priorizar la conducta del no ajeísmo, no caer en el fondo en que por edad yo simplemente no pueda decirle a la persona, o sea, no pueda incluir a la persona dentro de un tratamiento que realmente lo beneficiaría, ¿ya? O sea, es indispensable considerar, pero acorde a la valoración geriátrica integral, más la indicación que el cardiólogo haga, ¿ya? Pero no dejar de lado al paciente bajo ninguna circunstancia por condiciones que no correspondan. Los factores de riesgo cardiovasculares, como les mencioné, son exactamente los mismos, no hay modificaciones entre lo que está descrito que se presenta para personas más jóvenes con respecto a nosotros. Lo que sí hay es que obviamente hay factores de riesgo que se presentan con mayor frecuencia en la adultez mayor, ¿ya? Y acá la encuesta nacional de salud, que es la última que tenemos, que es del año 2016-2017, que nos habla y nos muestra en el fondo los principales factores de riesgo cardiovascular y la clasificación de riesgo vascular que tenemos en nuestro paciente, considerando que nuestras personas mayores calzan en su gran mayoría en aquellos que tienen un factor de riesgo cardiovascular más bien elevado, ¿ya? Otra cosa importante de lo que yo les había explicado es que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en el mundo y también en nuestro país, y es la que principalmente afecta los años de vida ajustados por discapacidad, y no están exentas nuestras personas mayores de esto, por lo tanto tenemos que considerarlas. En Chile se habla de que muere una persona por año por un infarto agudo del miocardio, y si nosotros sacamos las estadísticas, este grupo está constituido en mayor medida por personas de 60 años o más, ¿ya? El infarto agudo al miocardio y la enfermedad cerebrovascular son de real importancia, tanto a nivel, en el fondo social, ya sea por el paciente propiamente tal, por lo que implica la familia, por lo que implican los años de discapacidad en el fondo, como por lo que implica como costo al sistema de salud propiamente tal. Y también tenemos que recordar que en las mujeres estos infartos están descritos como de una mayor gravedad porque en general consultan más tardíamente y evolucionan de peor manera. Cuando nosotros miramos el dibujo que yo les traigo acá a colación, la verdad es que el diagnóstico diferencial es bastante similar al diagnóstico diferencial de un dolor torácico o de un dolor epigástrico o de un dolor mandibular, recordando que el síndrome coronario agudo, la patología coronaria, se puede presentar como dolor retroesternal propiamente tal, de características opresivas, irradiado o no irradiado, pero también se puede presentar solo como un dolor mandibular opresivo o solo como un dolor epigástrico opresivo. Y aquí es importante considerar, porque no pocas veces, nuestros pacientes incluso llegan a consultar primero al dentista, porque sienten un dolor opresivo a nivel mandibular, en lugar de consultar en un servicio de urgencia, porque no lo consideran así necesario, porque no hay una educación al respecto. La educación general que se habla en las redes sociales y en todos lados es que el dolor coronario es más bien en el centro del pecho, ¿ya? Y el dolor epigástrico en esta zona no lo podemos olvidar nunca, porque no pocas veces nuestros pacientes se van con un examen físico abdominal, con una ecografía abdominal, pero sin un electrocardiograma, ¿ya? Y hay que recordar que la pared inferior del corazón tiene su característica como dolor a nivel epigástrico y de condición opresiva, ¿ya? Y a veces solamente es en esa zona y no necesariamente retroesternal como estamos acostumbrados, ¿ya? Y otra cosa es importante, antes de cambiar de diapositiva y antes de que se me vaya a olvidar, recordarles nuevamente que nuestras personas mayores con trastorno neurocognitivo no siempre van a poder decir tengo dolor, siquiera eso, ni mucho menos diferenciar en dónde tengo el dolor, ¿ya? Pero ojo, existen escalas de dolor en demencia, ¿ya? Existe
la necesidad de que nosotros podamos estar atentos como familia, como cuidadores, a que el paciente simplemente se ponga inquieto o que se ponga o aparezca un trastorno de la conducta o una tendencia a la agresividad, una tendencia a la irritabilidad, porque el paciente está incómodo y no sabe expresar qué es lo que le pasa exactamente, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que estar atentos, hay que recordar que el dolor, y una de las cosas que se utiliza en estas escalas, aumenta la presión arterial, que es una respuesta al dolor, aumenta la frecuencia cardíaca, también como respuesta al dolor, y genera una inquietud psicomotora en mi paciente también como respuesta a este dolor. Como ven, para los geriatras no es muy fácil hacer el diagnóstico, y para los médicos urgenciólogos tampoco es fácil hacer el diagnóstico, y para los médicos que trabajan en urgencia, tener el ojo clínico de detectar esto, la verdad es que es bastante difícil, ¿ya? Sobre todo al ritmo y al volumen de pacientes que ellos ven. Ellos tienen que atender aún más rápido que nosotros. Por lo tanto, es la posibilidad de que estos diagnósticos simplemente no sean considerados, pero no con un dolo detrás, sino que no se vea la factibilidad de hacerlo, es real y certera, ¿ya? Entonces, mientras más lo tengamos en nuestro switch ahí incorporado, lo vamos a poder trabajar de forma más esquemática, ¿ya? Fisiopatológicamente, el infarto es exactamente igual que en una persona joven, digamos, ¿ya? Donde hay un daño celular miocárdico que es irreversible, que es el que conduce finalmente a necrosis, generalmente por una interrupción o disminución del riego sanguíneo coronario, y que se puede generar por eventos, por ejemplo, trombóticos en el fondo, o por ruptura de placa de ateroma a nivel del riego coronario. Estos son los distintos tipos de infarto que existen hoy en día, y en general a lo que va dirigido los estudios que van a hablar más bien sobre la doble antiagregación, va a ser más hacia este tipo, que es el tipo 1 en el fondo, que es el que más frecuentemente se trabaja en los estudios y en los ensayos clínicos, ¿ok? Pero hay que recordar que nuestras personas mayores sufren también este tipo, que es el tipo 2, que es cuando existe una pérdida del equilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica del oxígeno. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mi paciente puede estar cursando una sepsis, una infección grave generalizada. Esa sepsis implica que mi corazón tiene que trabajar a un ritmo mucho mayor que el que está acostumbrado a hacerlo, y si tengo ya algunas placas de ateroma, por muy mínimas que sean, pero no hay un accidente de placa, no hay un trombo que ocluya en el fondo, no soy capaz de dar abasto al requerimiento de ese momento, y eso genera una isquemia tal que puede llegar a un infarto hecho y derecho, ¿ya? Pero no porque hay un accidente de placa ni porque hay un trombo ocluyendo, sino que simplemente porque no hay un equilibrio adecuado entre el riego sanguíneo, el oxígeno que debe llegar para que el corazón sea capaz de satisfacer la demanda que está requiriendo mi organismo en ese momento. Entonces tenemos varias herramientas diagnósticas. Dentro de eso, la semiología básica que aprendemos todos, el electrocardiograma, pero ojo, y acá tenemos otro problema más. Los adultos mayores ya tienen a veces algunas alteraciones en sus electrocardiogramas que vienen de antes, ¿ya? Y dentro de estas alteraciones, las que nos juegan un rol en contra son las que vienen descritas a veces, si uno mira el electrocardiograma, como alteraciones llamadas inespecíficas de la repolarización. Esos son alteraciones del ST o de la T en el fondo, que vienen, pero vienen de antes, que uno tiene que analizar acorde al contexto clínico. Si yo veo estas alteraciones y mi paciente tiene semiológicamente dolor torácico, dolor mandibular, dolor epigástrico, yo las voy a considerar y les voy a dar un valor muy distinto que si mi paciente llega a consulta, posición playa, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de malestar, ningún tipo de síntoma cardiovascular, y ese electrocardiograma es muy similar al que yo le controlé el año anterior. Entonces, esas alteraciones inespecíficas de la repolarización no tienen el mismo valor clínico acorde a cómo esté mi paciente en ese momento. Otra de las alteraciones electrocardiográficas que nos juegan en contra a veces es la presencia de bloqueos completos de rama izquierda, ¿ya? Pero hay escalas que nos ayudan a mirar
pero no son de las más conocidas ni las que aplicamos todos los días, por lo tanto muchas veces se nos puede olvidar cómo aplicarlas en el fondo, que nos ayudan a diferenciar si ese bloqueo completo de rama izquierda puede estar sobreagregado a eso, algún evento agudo, o no lo está, ¿ya? Pero esto es de difícil aplicación y muchas veces aquí nosotros, casi siempre de hecho, tenemos que pedirle el apoyo ya a un especialista, a un cardiólogo que nos pueda asesorar en el ojo clínico que ellos puedan tener. Los biomarcadores, también aquí, dos asteriscos, porque tenemos dentro de los biomarcadores las conocidas enzimas cardíacas, la CK total, la CK de la fracción MB en el fondo, y la troponina, las troponinas ultrasensibles, pero que hay que tener en consideración con ella que nuestras personas mayores muchas veces tienen falla renal, y la falla renal hace que estos biomarcadores, como las troponinas ultrasensibles, estén elevadas solo por el hecho de tener esta falla renal. Entonces nosotros tenemos que hacer una curva de seguimiento para ver hacia dónde van, si es que van hacia el alza o no lo van, ¿ya? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca también puede elevar estos biomarcadores. La fibrilación auricular rápida también puede elevar estos biomarcadores. Entonces, todo va a depender del cuadro clínico que yo tenga en ese momento y de cómo yo pueda recurrir al especialista que me pueda dar el apoyo necesario. Y las imágenes no invasivas, como es la ecoscopía cardíaca, que pueda realizar el especialista o el urgenciólogo en ese momento. Los médicos intensivistas muchas veces están entrenados en esto, los médicos urgenciólogos también reciben un entrenamiento en esto, para poder buscar qué contexto. Y en este contexto lo que se busca no es una ecocardiograma formal, sino que es una ecoscopía cardíaca que me permite ver si hay déficit de motilidad o de contractibilidad global o segmentaria, o sea, de alguna pared del corazón que se esté moviendo menos, ¿ya? Y tal cual les estaba mencionando, entonces tenemos formas de presentación atípica en personas mayores, en mujeres, en diabéticos, en pacientes con trastornos neurocognitivos mayores o demencia, cuando hay un dolor epigástrico aislado y a veces los equivalentes anginosos como son la disnea y la fatiga también. Nosotros tenemos que definir en el paciente para poder tomar adecuadamente nuestras decisiones de poner o no poner esta doble antiagregación, y muchas veces ni siquiera es solo la doble antiagregación. Nuestro paciente puede tener un cuadro isquémico que amerita doble antiagregación, podemos requerir hacer una coronariografía y termina en una angioplastía con un stent medicado que llamamos nosotros en el fondo, que en el fondo es un stent farmacoactivo, y que requiera este tipo de terapia, pero que además en paralelo tenga el antecedente o haya desarrollado fibrilación auricular y tenga la indicación de anticoagulación. Entonces estamos hablando de una doble antiagregación más anticoagulación. Ese paciente nosotros tenemos que buscar cuál es el riesgo isquémico y cuál es el riesgo hemorrágico, tratar de recordar la evidencia, conversar en conjunto. Recuerden que el geriatra no es el cardiólogo, pero sí tiene que estar en conocimiento de estas cosas para poder apoyar al cardiólogo en esto también, y el riesgo hemorrágico de nuestro paciente acorde a varios factores que vamos a ir analizando. Entonces, para analizar el riesgo isquémico, nosotros tenemos la conocida escala de Grace y la conocida escala de TIMI, ¿ya? Pero cuando uno las analiza en el fondo y después ve las escalas de riesgo hemorrágico que vamos a ver también, hay varios factores que son más bien compartidos. Y dentro de los factores compartidos, ojo, está la edad mayor de 65 años. Y el último de los factores de riesgo isquémico son los factores de riesgo angiográfico. Uno de ellos está dado por las características clínicas del paciente y sus comorbilidades asociadas, que puede ser la diabetes, el tener enfermedad renal crónica, el tener una fracción de eyección en la ecocardiograma que esté disminuida en el fondo, y el grado de adherencia que tenga mi paciente al tratamiento. Pero también tenemos aquellos pacientes que tienen enfermedad de 3 vasos, que tienen más de 3 stents, que los stents sean de características, por ejemplo, farmacoactivos, que eso habla de la trombogenicidad de mi stent en el fondo, y de la técnica que tuvo que ocupar
el hemodinamista al momento de ingresar, ¿ya? Todos estos escalas y factores, en el fondo, son los que yo debo considerar dentro del contexto del análisis de riesgo isquémico para mi paciente. Y después nos vamos a ir a analizar, en el fondo, cuál es el riesgo hemorrágico para mi paciente. Y dentro del riesgo hemorrágico, entonces nosotros vamos a ver que han ido analizándose varias escalas, ¿ya? Escalas que van a medir el riesgo hemorrágico estando en el hospital, todavía sin haber salido de alta el paciente, analizar el riesgo hemorrágico una vez que el paciente salió de alta, y cuando salió de alta yo quiero analizar el riesgo hemorrágico que pueda tener al año, a los 2 años y a los 3 años. Y para eso se han ido trabajando estas distintas escalas, ¿ya? Y entonces está la escala de Paris, por ejemplo, la escala del Precise DAP, por ejemplo, la escala DAP propiamente tal, y así, ¿ya? Ahora, las escalas van a tener en consideración distintas variables. Por ejemplo, la primera que les estoy mostrando acá, que es la escala Paris, considera la edad, el índice de masa corporal, la función renal de mi paciente, el si es fumador o no es fumador, si tiene anemia, basado en el nivel de hemoglobina que tenga el paciente, y si necesita doble antiagregación o doble antiagregación más anticoagulación, por ejemplo. Esta que ustedes ven acá considera también la edad, el antecedente previo de que el paciente haya sangrado, también considera la anemia en relación a la hemoglobina, también considera la función renal, pero esto agrega el recuento de blanco de mis pacientes, ¿ya? Y esta ha sido aplicada después de una intervención percutánea en un paciente con doble antiagregación plaquetaria. Esta que ustedes ven acá considera los mismos factores, pero agrega la hipertensión, la arteriopatía periférica, y esta que ven acá considera los mismos factores, pero agrega el sexo del paciente, en el fondo, a el resto de las escalas que no lo tenían así considerado. Y tenemos la escala del BLIMAX, que es un score que también va a ir a considerar algunos factores importantes, ¿ya? Pero el BLIMAX considera como factores más relevantes el sangrado en primera instancia, que la historia de sangrado es la que más puntaje le va a dar, si ustedes visualizan acá, la anemia, si ustedes ven acá, la hemoglobina también da un puntaje importante, y la edad del paciente, que es la que sigue en puntaje cuando uno le va a dar. Y esto nos va a permitir visualizar si el riesgo del sangrado del paciente es bajo, es muy bajo, es moderado o es más bien alto, ¿ya? ¿Qué es importante que tengamos en consideración también? Que nuestros pacientes lamentablemente todavía están infrarrepresentados en varios ensayos clínicos. Entonces, por ejemplo, tenemos el ensayo Tritón, que fue realizado el año 2009. Este ensayo comparaba Plasogrel con Clopidogrel, por ejemplo, con un N total de personas de 13.608, pero si ustedes miran, el N de mayores de 75 años considera solo un 13%, ¿ya? El estudio Plató, por ejemplo, que compara ticagrelor con clopidogrel, es un poco, considera mayores de 75 años solo sobre un 15%, siendo que su N total era de sobre 18.000 pacientes. Y así, si lo miramos en el fondo, todos los estudios en general no consideran mucho a este tipo de pacientes, ¿ya? Generalmente los ensayos clínicos randomizados doble ciego, además, están realizados en condiciones que no vayan a caer en consideraciones éticas que puedan perjudicar a los pacientes. Entonces, esto no es algo intencionado de dejar de lado a los adultos mayores porque sí, sino que muchas veces el riesgo y el análisis del riesgo que hacen los comités de ética hacen que finalmente estos pacientes tengan que cumplir tantos criterios de inclusión y no cumplir tantos criterios de exclusión, que es lo que finalmente lleva a que estén tan poco representados dentro del N total que tenga cada uno de ellos. Sin embargo, si uno hace el análisis a lo largo de los años, finalmente hacia el 2020 han ido aumentando aquellos ensayos clínicos que consideran adultos mayores, ¿ya?
Y la motivación entonces actual es a que podamos ir trabajando y cada vez ir generando más estudios que los vayan considerando. Entonces, ¿la población geriátrica recibe o no recibe realmente el tratamiento que dice la evidencia? La expectativa de vida a veces está limitada por otras patologías. ¿Existe mayor o menor beneficio clínico de otorgar o no otorgar? Tenemos que considerar también esto en el fondo. Hay mayor evidencia, sí, y mayor incidencia de efectos secundarios. Esto a veces nos va a asustar, nos va a preocupar. Vamos a realmente juzgarnos por tratar de utilizar este tipo de herramientas. Las recomendaciones del tratamiento del síndrome coronario agudo se basan en estos ensayos, y ya vimos que en los ensayos muchas veces no están bien representados nuestros mayores de 75 años. Muchas veces también tienen menos posibilidad de terapia de reperfusión. ¿Por qué? Porque todavía existe la consideración de la edad. No pocas veces escuchamos o estamos a veces de turno en unidad coronaria y vemos, pero el paciente tiene 90 años, ¿valdrá la pena meterlo en hemodinamia o no? Y no porque no queramos, no por hacer un juicio de valor negativo, sino que porque de verdad no tenemos la certeza de qué tanto beneficio le vamos a otorgar al paciente, en cambio, qué tanto contexto negativo le podríamos llegar a incrementar. Es verdad que nuestros adultos mayores tienen más comorbilidades, es verdad que nuestros adultos mayores tienen más riesgo de sangrado, es verdad que nuestras personas mayores tienen más riesgo de deterioro de función renal, y vimos en todas las escalas de riesgo de sangrado que les mostré que todas ellas consideran la función renal como parte de un mayor riesgo de sangrado. Todas ellas consideran la edad como un mayor riesgo de sangrado, ¿ya? No tenemos un límite de edad definido para ocupar la terapia de reperfusión, pero parece ser sí que los estudios obviamente actuales y la tendencia actual de todos los hemodinamistas es tratar de hacer su vía de ingreso a través de un acceso radial en vez del acceso femoral. Y eso también va a ir en directa relación al riesgo de sangrado posterior que tenga el paciente, ¿ya? Entonces, en suma, si nosotros vemos las escalas de riesgo isquémico y las escalas de riesgo hemorrágico comparten muchos factores. Por lo tanto, tenemos mayor riesgo isquémico y a su vez mayor riesgo hemorrágico. Y jaque mate, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de una buena adherencia a la terapia? O sea, ¿cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos? Uno, que el paciente adhiera a su tratamiento, o sea, que lo entienda. El paciente tiene que saber por qué le estoy dando lo que le estoy dando y hay que estar atento, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que vigilar una vez que yo le empiezo a dar esa terapia? Hay que tratar de disminuir al máximo posible los riesgos adversos, hay que prevenir nuevos eventos, por algo le estoy tratando de dar la terapia, disminuir los síntomas en mi paciente, favorecer permanentemente, y esta es una meta del geriatra, el favorecer la funcionalidad y la calidad de vida, y disminuir el riesgo del síndrome de fragilidad que muy bien explicó la doctora Valenzuela. Tenemos medidas no farmacológicas, y aquí también, no pocas veces, fíjense, escuchamos, ¿vale la pena o no vale la pena decirle a una persona de 80 años, 90 años, deje de fumar? La verdad es que la evidencia dice que siempre vale la pena, ¿ya? Siempre vale la pena que la persona deje de fumar. Es verdad que la carga de enfermedad disminuye conforme van pasando 5, 10 años o más de 30 años de haber dejado de fumar. Es la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular o de enfermedad oncológica en el paciente, ¿ya? Pero siempre vale la pena intentar que la persona suspenda su hábito tabáquico, ¿ya? Por lo tanto, para poder hacer esto y contribuir a esto, se recomienda las 5A en nuestra consulta. Siempre preguntar si el paciente fuma o no fuma. Siempre aconsejar el abandono del tabaco, pero preguntar si el paciente de verdad quiere o no quiere hacerlo. Porque si el paciente está en una etapa en que no quiere hacerlo, entonces ni aunque yo le dé medicamento o le dé una terapia o lo inserte en algún programa, no lo va a lograr. ¿Ya? El paciente es el eje, es el centro. Por lo tanto, tiene que querer el dejar el hábito tabáquico. Y apoyar, asistir, recordando
que sin hacer ningún tipo de juicio de valor, esta es una enfermedad, el hábito tabáquico, ¿ya? Por lo tanto, no es como que yo me levante y mañana diga no quiero fumar, entonces dejé de fumar. Hay pacientes que lo logran de ese modo, pero lamentablemente son el mínimo. El máximo requiere de una asistencia constante y además requiere del apoyo familiar. A veces me llega a la consulta o al policlínico del hospital familias que me dicen, doctora, no quiere dejar de fumar. ¿Y usted fuma? Sí, en mi casa todos fumamos. Entonces, no podemos pretender que la persona mayor deje un hábito cuando en realidad los cambios de hábito son cambios de hábitos familiares. Lo mismo con la alimentación saludable, la actividad física. Son cambios de vida que son para la familia completa, ¿ya? No son cambios de vida que sean para el individuo. Y hay otra diferencia, el geriatra no atiende al paciente que se sienta frente a nosotros, el geriatra atiende al paciente y su entorno, y es la única forma que nosotros tenemos de apoyarlo realmente. Y recordar que la terapia física debe ser individualizada al contexto de cada paciente. Existen incluso diplomados de cómo indicar actividad física, se llama prescripción de actividad física en la persona mayor. Ni siquiera nosotros podemos llegar y sin el conocimiento necesario sentarnos y decirle, sí, vaya, salga a correr. Correr puede generar patologías en el fondo que nosotros debemos conocer, ¿ya? Nosotros debemos saber si el paciente tiene artrosis de cadera, si tiene artrosis de rodilla en el fondo. O sea, debemos saber frente a qué paciente estamos para definir el tipo de actividad física que podemos darle. Y las comorbilidades, obviamente, ¿ya? Si tiene EPO, que el paciente si es oxígeno dependiente, va también a hacer un cambio. Si tiene patología coronaria y en qué etapa estemos, también va a ser un cambio. Si está compensado o no de su hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, esto es muy relevante y aquí nos apoyamos muchísimo nosotros también en el kinesiólogo del equipo. El kinesiólogo del equipo nos hace una evaluación del equilibrio, del riesgo de caída. Recordemos que hay kinesiólogos que se dedican a la terapia vestibular en las personas mayores para disminuir el riesgo de caída de ellos y acorde a todo eso entonces podemos recién destinar una actividad física que sea individualizada y acorde a las necesidades de mi paciente. ¿Qué fármacos podemos considerar en la doble antiagregación? La verdad es que en nuestro país estos son los que más suenan, más se utilizan en realidad, que es el clopidogrel y el ticagrelol, y en este momento en los hospitales, en la gran mayoría lo que tenemos en este momento disponible es el primero, que es el clopidogrel, ¿ya? Que es importante considerar. Las personas mayores, esto es solamente para que ustedes lo conozcan, pero la verdad es que hay clases completas que nosotros les hacemos a nuestros becados que están en formación para ser geriatra, de la terapia y los cambios que hay en la farmacoterapia en las personas mayores, ¿ya? Aquí hay cambios farmacocinéticos, cambios en la farmacodinamia en el fondo, que están dados por la capacidad de absorción, por la función renal, por la función hepática, por el peso corporal, por el nivel de albúmina que tenga el paciente en el fondo y por las comorbilidades que pueda tener. Y todo ello va a incidir en el fondo en el tipo de remedio o medicamento que yo puedo utilizar, la dosis que yo tengo que utilizar, y ahí que es tan difícil en el fondo también la geriatría. Y es difícil para quienes se dedican a ver personas mayores, porque no solo los geriatras vemos adultos mayores, somos muy poquitos todavía a nivel nacional los geriatras, muy poquitos. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas que ven o los profesionales de la salud que se enfrentan a las personas mayores son personas que no tienen la especialidad, ¿ya? Y nosotros mismos tampoco tenemos la especialidad de cardiología, por ejemplo, de neurología. Nosotros somos geriatras, que somos como el director de orquesta y que tenemos que tener conocimiento de muchas cosas, ¿ya? Pero para poder ser un apoyo y un pilar con nuestra herramienta básica, que es la VGI o la valoración geriátrica integrada. Acá hay varios estudios en el fondo que ustedes pueden mirar en pantalla, que es, por ejemplo, cómo estamos comparando un antiagregante con otro en términos de la reducción de riesgo de isquemia, tratando de ver cuáles no aumentan mayoritariamente el riesgo de sangrado, ¿ya? Este primer estudio, que es el Plateau, también muestra beneficio en pacientes mayores de 75 años, a pesar de que, si ustedes recuerdan, el Plateau consideraba no tantos adultos mayores, ¿ya?
Este trial, que es el CURE, compara en el fondo el clopidogrel como antiagregante y lo considera como el antiagregante de elección en las personas sobre los 65 años. Este estudio tiene un NS 6.354 pacientes, ¿ya? Y también este trial hace una comparación del riesgo de sangrado entre aspirina y clopidogrel asociados, ¿ya? Y ve que en realidad cuando uno asocia la aspirina sola, nos daría, por ejemplo, un 2,7% de riesgo de sangrado, y si yo lo asocio a clopidogrel, sube a un 3,7% de riesgo de sangrado, lo que es estadísticamente significativo. Sin embargo, no aumenta el riesgo de sangrado fatal, ¿ya? Entonces, sí es factible de realizar esta doble antiagregación de aspirina con clopidogrel. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer? Esta balanza, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que balancear aquí, que es la parte más difícil, el riesgo isquémico de la persona, el riesgo de sangrado de la persona y el contexto para nosotros, que aquí debiese ir, de la valoración geriátrica integral. ¿Para qué? Para tomar una adecuada decisión, considerando que tenemos factores de riesgo de sangrado mayor y de isquemia, que son modificables, potencialmente modificables y no modificables. Dentro de los no modificables son el sexo femenino, el paciente que ya tiene una edad avanzada, que es bajo peso, que tiene bajo nivel de albúmina, que tiene accidentes cerebrovasculares previos y que ya tiene diagnosticada una hipertensión arterial y una diabetes, por ejemplo. Son factores de riesgo modificables, el tipo de terapia que yo vaya a elegir, ¿ya? Por lo tanto, tengo que conocer bien a mi paciente para ver qué terapia es la que voy a elegir, los procedimientos invasivos que voy a realizar, que esto es territorio del hemodinamista, ¿ya? Y el acceso vascular, entendiendo por esto si voy a acceder por vía radial o por vía femoral, comprendiendo que la prioridad hoy en día es tratar que el acceso sea por vía radial, que tiene menos riesgo de complicación, menos riesgo de disección, menos riesgo de hemorragia y menor tiempo de hospitalización en el paciente, ¿ya? Y factores de riesgo potencialmente modificables, como son la función renal, la hemoglobina basal del paciente y el estado inflamatorio, que como mostró la doctora Valenzuela en algunas de sus exposiciones, en algunos de sus slides, en el fondo, es factor de riesgo que está compartido entre los factores de riesgo cardiovasculares y los factores de riesgo de desarrollar el síndrome más importante para nosotros, que es el de la fragilidad. Y acá, en el fondo, la idea no es que mencionemos cada uno de los estudios, pero para que ustedes vean que sí se han ido haciendo estudios que van agregando o incorporando personas mayores con edad avanzada. Por ejemplo, este considera un 50% de mayores sobre los 65 años, este solamente un 13% sobre los 75 años, que es el que les mostré inicialmente. Este ya muestra un 40% de pacientes entre los 65 y los 74 años, y este que es todavía de los iniciales, que les mostré inicial del año 2009, que consideraba solamente, lamentablemente, un 15% de mayores de 75 años. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es extrapolar lo que dicen las guías clínicas a la realidad de las personas mayores, pero no tenemos tanta evidencia sólida solo sobre ese grupo, pero la hemos ido aumentando y eso es muy bueno para nosotros, ¿ya? Y eso lo asociamos a todo lo que les hemos mostrado de la parte geriátrica para finalmente ir tomando la decisión, ¿ya? Entonces, así es como nosotros vamos individualizando la doble antiagregación. Vamos buscando si el paciente tiene o no tiene un alto riesgo de sangrado, si estamos frente a una enfermedad aguda, si estamos frente a una enfermedad estable o no estable en el fondo, según los riesgos isquémicos del paciente, si necesitamos ocupar doble antiagregación y anticoagulación, el riesgo de sangrado que tenga el paciente, y según eso voy a ir tomando mis propias definiciones. Y el cardiólogo me va a decir, doctora, este paciente es necesario que le demos esta terapia y es factible, apóyeme con la evaluación geriátrica integral, uno lo apoya y llegamos a la conclusión, ok, le vamos a dar 1 año de terapia, le vamos a dar solo 6 meses porque tiene
muy alto riesgo mi paciente, ¿ya? La BGI dice que el paciente tiene fragilidad, un alto riesgo de sangrado, tiene un trastorno neurocognitivo mayor, moderado, por ejemplo, entonces vamos a elegir probablemente una terapia que sea acotada, tal vez a 6 meses, también dependiendo incluso del tipo de stent que el médico hemodinamista ponga. A veces nos toca poder contribuir desde antes. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en unidad coronaria donde antes de ingresar podemos hacer este proceso. Y el médico va y ingresa y decide voy a poner un stent farmacoactivo o no lo voy a poner. Porque la expectativa de sobrevida acorde al índice de Charlson es de tal. Entonces yo podría decidir eventualmente poner un stent tal vez no farmacoactivo que me permita darle menos tiempo de doble antiagregación al paciente, ¿ya? Pero esas decisiones son de la esfera cardiológica apoyado por lo que nosotros podamos incluir, ¿ya? Estos son las dos escalas que yo les mostré previamente para que ustedes puedan visualizar en el fondo en base a qué cosas o qué ítem se va midiendo el riesgo del sangrado del paciente, ¿ya? Esta de acá se utiliza mientras el paciente todavía está hospitalizado, ¿ya? Y esta que está acá es la que se va utilizando después porque nuestro paciente no tomamos una decisión única en el momento que ocurre el evento y de ahí, oleado sacramentado, no hay nada más que hacer. Aquí se escribió en piedra y no hay nada más que decir. No, el paciente geriátrico evoluciona. La persona mayor va cambiando. Por lo tanto, yo cada cierto periodo de tiempo, idealmente cada 3 meses, voy reanalizando mi toma de decisión. Voy reevaluando la toma de decisión para ver si la mantengo o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas cosas pueden haber cambiado. Puede ser que la hipertensión arterial que inicialmente estaba compensada, ahora ya no lo esté. Puede ser que mi paciente entre medio haya hecho un accidente cerebrovascular. Puede ser que mi paciente haya caído en insuficiencia cardíaca o que se haya vuelto a infartar y que la fracción de eyección haya caído más todavía, por ejemplo, ¿ya? Entonces es importante considerar el que nosotros tenemos que estar reevaluando continuamente a nuestro paciente. En conclusión, nuestras personas mayores con doble antiagregación plaquetaria van en aumento y se justifica, ¿ya? Aun cuando todavía están infrarrepresentados con respecto a lo que nos gustaría, pero cada día vamos aumentando más la representación de ello. Las escalas de riesgo isquémico y hemorrágico, como vimos, comparten los factores y eso limita en parte su uso. Aún se limita muchas veces, lamentablemente, de estrategias invasivas a este segmento de la población, basado meramente en la edad, pero cada día menos, ¿ya? Cada día menos. Las comorbilidades y el síndrome de fragilidad juegan un rol central para individualizar la terapia y la duración, en definitiva, que podamos tener de esta. El clopidogrel es el medicamento de elección en el paciente estable y en los pacientes que están con antiagregación más anticoagulación, porque tiene menos riesgo de sangrado fatal en el fondo. Hay que valorar en el síndrome coronario agudo con alto riesgo hemorrágico y es una alternativa importante en el síndrome coronario agudo sin tanto riesgo hemorrágico. El ticagrelor es seguro y es eficaz también en el síndrome coronario agudo, pero con un poco de menor riesgo hemorrágico y es una alternativa viable e importante en el paciente también cuando lo podemos ir monitoreando cuidadosamente. La duración recomendable es de 12 meses, de 6 meses cuando la cardiopatía es más bien estable, con aumento de evidencia cada vez más hacia que la terapia abreviada en pacientes que tengan alto riesgo hemorrágico y una valoración geriátrica integral que lo acompañe y lo justifique también, cuando además tenemos a un paciente que requiere esta doble antiagregación asociada a la anticoagulación. Por lo tanto, tenemos evidencia al respecto, no estamos incurriendo necesariamente en un error. Debemos seguir los principios recomendados. Hay dificultad para la aplicación de las escalas, como les mencionaba. Las pautas cortas han demostrado ser seguras, con un menor riesgo de hemorragia, y no necesariamente aumentan el riesgo de eventos isquémicos, sobre todo con los stents de última generación, pero las pautas largas sí han mostrado que hay eventos hemorrágicos importantes que
en la balanza pueden estar debidamente justificados, pero que yo tengo que ir reevaluando constantemente para un correcto seguimiento. Y es cuanto quería mostrarles en el momento de hoy.